Bien, pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema acerca de los criterios de divisibilidad. ¿Ok? Previamente ya vimos dos conceptos muy importantes, que son los múltiplos y los divisores. Y estos temas, bueno, pues nos llevan precisamente a este nuevo tema, ¿no? Que es el tema central que estamos analizando. Cuando hablamos de criterios de divisibilidad, nos referimos a ciertas características que tienen los números, ¿no? Que nos van a permitir saber de una manera más sencilla, más rápida y más eficiente cuáles son los divisores de esos números, es decir, entre qué números son divisibles. Recuerden que cuando hablamos del concepto de divisor es cuando es una división exacta, ¿ok? División podemos hacer cualquiera, pero que sean divisiones exactas, no cualquier número. Entonces, conociendo los números, analizándolos y sabiendo ciertas reglas o ciertas características de esos números, podemos determinar cuáles son sus criterios. El primer criterio, el más sencillo de todos, vamos a empezar por un número que sería en este caso el 10, que es el que vemos en la pantalla. ¿Por qué digo que es el más sencillo? Bueno, porque es el, digamos, el más fácil de detectar. ¿Cuándo sabemos que un número es divisible entre 10? Es muy sencillo. Cuando el número termina en 0. ¿Okay? ¿Cuáles son los múltiplos de 10? Si nosotros vamos contando de 10 en 10, pues tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110, 120, 150, 170, 180, en fin, todos los números que van ahí siendo múltiplos de 10 terminan en 0. Tienen una característica, que todos los números terminan en 0. De tal forma que todo número terminado en 0 al momento de dividirlo entre 10, pues me va a dar un número exacto, ¿no? Como por ejemplo, tenemos aquí, si 30 lo dividimos entre 10, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 30? Pues claramente cabe 3 veces. Nos va a quedar 0. Entonces, ahí tenemos el primer criterio. 970 termina en 0. Una forma más sencilla, bueno, si voy a dividir entre 10, es como si yo agarrara el punto decimal que está aquí y lo corriera en un lugarcito. ¿Okay? Elimino el 0, pues, si lo vemos de otra manera. Eliminamos el 0 y lo que quede, pues sería la respuesta a la división. El 18, por ejemplo, entre 10, claramente pues no se puede, porque si nosotros contamos de 10 en 10, tenemos 10, tenemos 20. El 20 ya se pasa del 18. Quiere decir que el 18 solamente entra una vez, que el 10 solamente entra una vez en el 18 y nos va a quedar un residuo, es decir, nos va a dar una parte decimal. Entonces, si el número no termina en 0, significa que no es divisible entre 10. ¿Okay? Entonces, aquí tampoco lo podemos dividir. Y se aplica el mismo criterio. Si ustedes agarran y dividen, corren el punto decimal, 18 entre 10, por ejemplo, sería 1.8. Ahí queda el punto decimal. Si corremos en el 555, el resultado sería 55.5. 8750 termina en 0. Quiere decir que si yo corro el punto decimal, quitamos el 0 y el resultado es exacto, 875. En este último ejemplo, lo mismo, tenemos el punto decimal, lo corremos un lugarcito y nos queda 236.1. Entonces, si el número o la cantidad termina en 0, quiere decir que es divisible entre 10. Sería el primer criterio, la primera regla. Todo número o cantidad entera, terminada, o todo número natural. Cuando hablamos de números naturales, recuerden que son los números enteros. Todo número natural terminado en 0 siempre va a ser divisible entre 10. Y ahí tenemos nuestro primer criterio.